Buenos días a todos. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta importante misión que se va a llevar a cabo el día de hoy, gracias al doctor Yuri Roldán, quien es nuestro invitado y que le agradecemos profundamente. Y aparte, por respeto a su puntualidad, pues ya voy a dar inicio. Lo voy a presentar. El doctor Yuri Alfonso Roldán Aragón es médico infectólogo e internista. Él es catedrático de la Facultad de Medicina UAPJO de nuestra universidad y adscrito al área de epidemiología hospitalaria en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. El doctor es una persona que ha trabajado arduamente cuando estuvo la pandemia. La verdad, es una persona que estuvo ahí al pie del cañón y pues yo lo admiro por muchas más cosas. Y pues lo dejo, doctor. Muchísimas gracias. Eh, Bienvenido. Gracias, doctora Nancy. Muchas gracias por la invitación para estar aquí el día de hoy para platicar con ustedes acerca de tuberculosis, ¿verdad? La tuberculosis, pues, es un problema de salud pública muy grave que tenemos. Ahora, con relación a la pandemia, pues, se dejó de detectar, de buscar, ¿verdad? En ese momento, pues, todos los esfuerzos se concentraron en COVID y esto hizo que los casos de tuberculosis pues no se detectaran y aumenten. Lo que estamos viendo es un aumento en los últimos, en estos últimos años. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Y otro de los problemas crecientes que estamos teniendo también, pues es el surgimiento de resistencias, ¿verdad? La de la bacteria, cada día se incrementan el número de casos de fármacoresistencia de tuberculosis, lo que complica mucho su atención, ¿no? Lo que estamos viendo son infecciones con resistencias primarias, ¿verdad? Personas que de entrada tienen tuberculosis y que es resistente a fármacos. Entonces, bueno, vamos a empezar el tema. La tuberculosis, pues, es un azote, ¿verdad?, de la humanidad. Se dice que una cuarta parte de la población mundial tiene la infección. No sería raro que nosotros, como personal médico, tengamos la infección, mas no así la enfermedad, ¿no? Es importante hacer esta diferencia. Yo tengo el bacilo en mi cuerpo, estoy infectado, sin embargo, mis defensas pues lo han contenido y no le han permitido multiplicarse y causarme daño. Esto es importante, como vamos a ver más adelante. La tuberculosis pues es la enfermedad infecciosa con mayor morbimortalidad para el ser humano, ¿verdad? Esto cambió con la pandemia de COVID. COVID ocupó como causa infecciosa la primera causa de muerte, pero pues lo esperado es que otra vez tuberculosis recupere su lugar como primera causa de muerte, ¿verdad? Por enfermedad infecciosa en el mundo. Y el espectro clínico de la enfermedad pues es muy variable, puede ser ir desde ser una infección asintomática o latente a ser una enfermedad muy sintomática y muy transmisible. Como ustedes saben, pues el doctor Roberto Koch, ¿verdad? Es quien descubre este bacilo en 1882. Él años más tarde pues recibe el premio Nobel por todos sus descubrimientos y avances que otorga a la humanidad. Y él describe por primera vez este bacilo de la tuberculosis, que es un bacilo aeróbico. Se dice que requiere, para que pueda proliferar de manera adecuada, pues ambientes con oxígeno. Por esta razón, pues suele afectar más las áreas más aireadas de nuestros pulmones, como son los ápices. Es un bacilo inmóvil y de crecimiento lento. Esto quiere decir que se multiplica lentamente. Se dice que su ciclo de replicación pues es de alrededor de 20 horas, a diferencia de un estafilococo, de una Escherichia coli, que en 20 minutos ya se está duplicando. En el caso del bacilo tuberculoso, tarda 20 horas. Por esta razón, pues es una enfermedad crónica, ¿no? Podemos decir que es una enfermedad crónica que le lleva tiempo al bacilo multiplicarse y alcanzar cifras que provoquen enfermedad.
Otra de sus características es que posee una capa muy gruesa de ácidos micólicos. El 60% de su pared está compuesta por esto, de ahí el nombre de micobacterias, ¿verdad? Y esto también le permite resistir los embates de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Esto permite que no sea destruido tan fácilmente, que los fagosomas que se forman en nuestras células macrófagos, pues no permitan destruir, perforar esta pared tan gruesa. Además de que pues es una bacteria que se ha adaptado muy bien al humano, se dice que tiene un origen en el África, y de ahí pues se ha diseminado por prácticamente todo el planeta. El ser humano es el único huésped, ¿verdad?, que la posee, y pues hay una relación estrecha con el ser humano, ¿no? Se ha adaptado también, pues no le conviene a la bacteria matar rápidamente a su huésped, y esto le ha permitido también sobrevivir a lo largo del tiempo. Como podemos ver también aquí en el 2021, la Organización Mundial de la Salud estimó más de 10 millones de casos nuevos de tuberculosis en el 2021, lo que representa un aumento del 4.5 con respecto al año anterior. Yo diría que estos últimos, estos del 2021, pero 22 y 23, se ha observado un incremento mayor precisamente de todos esos casos que no fueron detectados durante la pandemia y que permitió pues una mayor dispersión de la enfermedad. Aquí vemos un mapa mundial, ¿verdad?, donde nos muestran la incidencia de casos de tuberculosis. Podemos ver que hay países que tienen alta endemicidad, que tienen brotes importantes, también brotes de cepas fármaco-resistentes. También lo que se ha observado es que tiene una estrecha relación con el VIH, ¿verdad? Hay una cooperación entre estos dos patógenos. VIH afecta a los linfocitos CD4, que son uno de los pilares para el control de la tuberculosis, y la tuberculosis pues genera inflamación que promueve la replicación del virus del VIH, de tal manera que se habla de este binomio VIH-tuberculosis, VIH y diabetes mellitus, de la cual vamos a hablar más adelante. Y por esta razón, pues los países más afectados por tuberculosis, pues son estos países donde se presenta más el VIH, como es el África subsahariana. Sin embargo, la India, China, Mongolia, la ex Unión Soviética, también están teniendo brotes muy importantes de tuberculosis. Para el 2022 en México se notificaron 26.463 casos de tuberculosis en el país. Aquí podemos ver pues cómo venían el número de casos, ¿verdad? 2018, 2019, aparece COVID y vean cómo hay un descenso en el registro, en la detección de casos, y lo que estamos viendo ahorita pues es un nuevo repunte de estos. También de todos estos casos, pues se han detectado casos de resistencia. Yo considero que pues en la actualidad se están detectando más este tipo de casos resistentes, se cuentan con nuevas tecnologías para su detección. Mencionar que la resistencia de estas bacterias solamente se puede determinar mediante pruebas eh, especiales, ¿verdad? Cultivos y pruebas moleculares, como vamos a ver más adelante, y por clínica, no podemos identificarlas, ¿no? Se requiere necesariamente un antibiograma o un estudio de PCR. Aquí vemos también algunos otros datos sobre los casos de tuberculosis en los últimos años. Vemos la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, se muere alrededor de dos personas. Esto pues obviamente también se asocia a un subregistro. Muchos pacientes mueren de tuberculosis y no se logra llegar a un diagnóstico, y a veces es complicado poner en un certificado murió de tuberculosis si no tenemos la evidencia
bacteriológica, ¿verdad? Porque nos van a llamar a rendir cuentas, a dictaminar ese caso y nos van a cuestionar, pues, cómo fue que llegaste a esta conclusión y no tenemos las herramientas y entonces existe subregistro en cuanto a la mortalidad. Algo que también quería resaltarles es la tasa de éxito, el porcentaje de éxito del tratamiento. Como podemos ver, pues se ha visto que eh, si se lleva de manera adecuada un tratamiento para tuberculosis, podemos alcanzar una tasa de éxito del 95%, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos es que pues estamos en un 80%. Y esto, pues, como vamos a ver, puede ser multifactorial, pero de alguna manera, pues, no estamos cumpliendo las metas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la presentación de la tuberculosis en México, la gran mayoría de los casos, más del 80% de estos, tienen afección pulmonar. Una de las presentaciones pues, más graves es la tuberculosis meningia, que representa el 2% del total, y otras formas explican el 17%. Se ha mencionado que la tuberculosis puede afectar prácticamente cualquier órgano, solamente no afecta las uñas y el pelo, el cabello, ¿verdad? De tal manera que podemos tener tuberculosis en el ojo, en los ovarios, en los intestinos, en la piel, prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Y entonces aquí vemos el desglose de las presentaciones más comunes y lo que hemos comentado suele afectar el pulmón, puede tener también una diseminación linfohematógena, que es la tuberculosis miliar, ganglionar, pleural, ¿verdad? Meningia como las principales localizaciones. Pero puede irse a la hipófisis, a los ojos. Aquí me llamaba la atención el oído, ¿no? Cómo también puede afectar. Y entonces de ahí que se le ha también denominado como una de las enfermedades grandes simuladoras, ¿no? Porque puede confundirse con muchas patologías diversas. En México, generalmente la tuberculosis también se dice que es una enfermedad oportunista y lo que se ha visto estadísticamente es que el 63% de los enfermos tienen una enfermedad asociada, generalmente es una enfermedad debilitante al sistema inmune, y en el caso de México y bueno, tal vez en otros países el VIH sea la principal comorbilidad, pero en México es la diabetes, ¿verdad? El 30% de los casos de tuberculosis se presentan en diabéticos, personas desnutridas, el tabaquismo se ha asociado, el alcoholismo, drogas también. Ahorita, por ejemplo, tenemos en terapia intensiva un chico que el único antecedente es muy joven, tendrá como 25 o 30 años y el único antecedente que tiene es el consumo de drogas, tiene una tuberculosis meningia con patrón miliar. Y el VIH también, pues ya hablábamos de este binomio que es muy importante, que también explica un 8% de los casos. Y en cuanto a la mortalidad de tuberculosis, lo que se ha observado en los últimos años en México, pues es un descenso, ¿verdad? En cuanto a las tasas de muerte que provoca. Aquí vemos la tasa, anda, ya lo habíamos comentado, en alrededor de un 2%. En el 2021 hubo 2.300 defunciones oficialmente registradas. Y la tendencia de muerte, pues va a la baja. En el caso de Oaxaca, pues esto sigue el mismo patrón para fines prácticos. La tuberculosis pulmonar se presenta en el 83%, ganglionar 4%, miliar 3%, meningia 1.6% y otras formas el 8%. Eh, ¿Qué patologías, qué comorbilidades se asocian también? Pues es la diabetes como principal enfermedad relacionada, desnutrición, alcoholismo y VIH. Y aquí vemos, en base a estos casos que se detectaron en el 2023, de 829 casos, aquí vemos en cuál de las regiones se han presentado. Destaca la cuenca del Papaloapan, ¿verdad? De Tuxtepec,
tiene el mayor número de casos. Esta región colinda con Veracruz, ¿verdad? Veracruz tiene altas tasas, ¿verdad?, de enfermedad y también tienen altas tasas de resistencia a medicamentos, ¿no? Entonces, gran parte de los pacientes que revisamos y sesionamos en el Comité de Farmacoresistencia en Tuberculosis, pues vienen de esta región, ¿verdad? También, pues, valles centrales, es de las regiones, pues, más pobladas, también, por lo tanto, pues, esperaría que haya también más casos. Y la costa también está teniendo muchos casos, este, y tienen un programa muy bueno allá con la química Marleni, ¿verdad? El istmo de Tehuantepec, pues, no se queda atrás. Entonces, como pueden ver, pues, hay tuberculosis en todo el estado, un poco menos en la Mixteca y menos en la Sierra. Vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico de la tuberculosis. Es algo que batallamos pues todos los días para llegar a un diagnóstico de certeza. Eh, y nos vamos a enfocar un poco más en esta área y cuáles son los herramientas, los medios que tenemos para su diagnóstico. Uno de ellos, pues, es el epidemiológico, el clínico, cómo detectar la tuberculosis latente. Las radiografías son muy útiles también en nuestro medio, los métodos bacteriológicos, la histopatología, también afortunadamente, pero también desafortunadamente, pues no tenemos otros métodos diagnósticos efectivos y un porcentaje alto de nuestros diagnósticos en tuberculosis lo basamos en la histopatología y métodos de biología molecular. En cuanto a lo epidemiológico, pues siempre es muy importante los antecedentes, ¿verdad? El tener contacto con un caso, esto pues se ha denominado el COMBE, ¿verdad? El COMBE positivo, si uno convive con alguien que tiene tuberculosis o tosedores crónicos, ¿no? Que pueden tener la enfermedad. También, desde luego, pues residir en áreas de alta incidencia, ¿no? Nosotros pues podríamos decir que estamos en un área de alta incidencia y esto pues a veces también pues nos orilla a iniciar tratamientos empíricos, como vamos a ver. También se han identificado muy bien pues las poblaciones de riesgo, ya mencionamos, diabéticos, vamos a hablar más acerca de esto, VIH. En las prisiones también hemos tenido brotes y de farmacoresistencia, ¿verdad? Pues como existe un hacinamiento importante, estás encerrado con una persona que tiene tuberculosis, pues el contagio se da fácilmente. Tal vez el factor de riesgo más grande es la silicosis, no es tan común, pero es el que tiene más de 30 veces más riesgo de desarrollar tuberculosis. Esto se veía más antes con el trabajo en las minas y falta de protección. Nefrópatas, hepatópatas, personas que tomen inmunosupresores o enfermedades debilitantes. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Esto es importante, la tuberculosis se transmite por vía aérea, ¿verdad? Esto es importante recordarlo. Eh, Frecuentemente pacientes se quejan de que son discriminados, ¿verdad? Que van a los centros de salud buscando atención o están en terapia supervisada y tienen que ir a los centros de salud y pues los discriminan, ¿verdad? Entonces, y aquí pues importante es entender cómo se transmite la enfermedad. Si una persona usa un cubrebocas, pues y estamos en un área bien ventilada, pues realmente el riesgo es mínimo. Eh, Se dice que una persona con tuberculosis pulmonar, ¿no? Sobre todo la pulmonar y la cavitada, ¿verdad? El que tiene cavernas, ya mencionamos que la bacteria, su medio más propicio son lugares bien ventilados, como es una caverna. También otra de las presentaciones que es sumamente contagiosa es la tuberculosis laríngea, ¿verdad? Personas que tienen afección de la laringe que se manifiesta con disfonía, ¿verdad? El paciente está disfónico más de 15 días, tiene fiebre, viene bajando de peso,
pues tenemos que considerar la posibilidad de tuberculosis. Esas personas tienen el bacilo en sus pulmones y lo exhalan y lo expelen cada vez que hablan, que tosen, que estornudan, ¿verdad? Al arrojar una gran cantidad de gotitas al aire que pueden contener estos bacilos. Las gotitas grandes, por su peso, pues caerán al suelo. Aquí vemos, por ejemplo, este paciente está tosiendo, está arrojando bacilos, y en este caso, pues aquí nos ilustran cómo puede caer en la sábana, y si llega la enfermera o llega el familiar y sacude esa sábana, podría nuevamente suspender en el aire esos bacilos que ya habían caído al suelo, ¿no? Y las gotitas más pequeñas pueden quedar suspendidas en el aire. Sabemos que la transmisión por vía aérea es el mecanismo más eficiente de transmisión de las enfermedades, ¿verdad? Como es el caso del sarampión, de la varicela, ¿no? Donde, pues, de acuerdo a la historia, pues aquel que tenía sarampión, llegaba sarampión a una comunidad y prácticamente el 100% de las personas iban a infectarse en algún momento, o la varicela también, que es muy común, ¿verdad? La mayoría de ustedes han padecido la varicela y es precisamente por esta transmisión aérea. Si yo estoy en un aula de un salón y tengo tuberculosis y estoy con 30 alumnos y estoy hablando ahí una hora, pues puedo contagiar a varios, ¿verdad? En poco tiempo. En teoría, una sola gotita puede causar la enfermedad, ¿verdad? El bacilo, yo lo respiro y una vez que burla, los cilios, las vibrisas, el moco, ¿verdad? Puede llegar a mis alveolos y ahí pues es identificado por mis macrófagos alveolares y se da la infección. Se ha visto que una persona bacilífera puede contagiar en promedio a 10 a 15 personas al año. Se ha comentado que se necesita un contacto estrecho y prolongado, ¿verdad?, con una persona enferma. Sin embargo, también hay evidencia de que esto no siempre es así. Eh, Hay evidencia de transmisión en el camión, ¿verdad? Alguien que sube al camión y contagia, ¿no? En Estados Unidos siguieron un brote de tuberculosis y vieron que el camión había sido uno de los sitios donde se dio el contagio, o se ha habido casos también de la teibolera, ¿verdad? Que el que va a un bar y la teibolera tiene tuberculosis y se sienta en sus piernas un rato y le contagia la tuberculosis, ¿no? Entonces realmente no se requiere un contacto tan prolongado y tan estrecho. En teoría, una gotita puede causar la infección. Aquí vemos cómo pues no todo aquel que se infecta se va a enfermar. De hecho, afortunadamente, los menos son los que desarrollarán la enfermedad. Aquí vemos este caso. Esta mujer tiene una caverna rica en bacilos, habla con el niño, ¿verdad? Está en contacto con él. El niño pues es virgen, por así decirlo. Él no conoce al bacilo de la tuberculosis y respira este bacilo, ¿no? Entonces el bacilo llega a sus pulmones, se inmediatamente empieza una carrera, ¿verdad?, del sistema inmune para tratar de controlar al bacilo. De hecho, se ha visto que si uno se tarda en controlar esta primoinfección, el bacilo podrá multiplicarse y salirse de control. No es lo mismo combatir con 100 bacilos que combatir con 1 millón de bacilos, ¿no? Y entonces lo esperado es que esta persona, después de 6 a 8 semanas, va a montar una respuesta inmune ya bien establecida contra el bacilo. En este caso, las pruebas de inmunológicas, ¿verdad? Como es el PPD y las pruebas que detectan interferón gamma, ya pueden salir positivas y generalmente a los 6 meses esta persona pues ya se cura, ¿verdad? Se ha visto que el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad son los siguientes 2 años al contagio, ¿verdad? Se habla de una probabilidad del 5% en los siguientes 2 años y se habla de otra probabilidad del 5% en el resto de la vida. Esto cambia si yo me vuelvo diabético, si contraigo VIH o si estoy en terapias inmunosupresoras. Esto
no sucede así con el VIH. Miren, como les comentaba, pues es un binomio muy importante y aquel que tiene tuberculosis, infección por tuberculosis e infección por VIH, tiene un 10% de desarrollar enfermedad por año. Entonces, prácticamente, si el paciente no recibe tratamiento antirretroviral, la regla es que desarrolle tuberculosis a lo largo de su vida. Aquí vemos entonces cómo una persona respira el bacilo, ya habíamos comentado, llega a mis alveolos, mis macrófagos, mis células dendríticas lo identifican, se lo comen, tratan de destruirlo, no pueden, se sigue multiplicando dentro de ellos, algunos sí, y sus antígenos se los presentan a los linfocitos CD4 y CD8, que van a producir algunas citocinas que van pues a atraer a otros macrófagos para que vengan a apoyar y podamos controlar esta infección. Estos macrófagos alveolares pues siguen la circulación linfática, ¿verdad? Regional de manera inicial, y entonces van a ir a parar a los ganglios regionales, ¿verdad? Parabronquiales, mediastinales, y de ahí pueden entrar al torrente sanguíneo y se pueden ir a prácticamente cualquier órgano, ¿no? De ahí que se dan siembras, digamos, en esta fase inicial de la infección y se puede ir a cualquier órgano. Esta respuesta inmune, ¿verdad? Llegan los macrófagos y no pueden matar al bacilo, ¿verdad? Es muy resistente, se defiende, produce enzimas que evitan ser destruido, inclusive produce sustancias que inhiben a nuestros propios macrófagos a que los destruyan, promueven apoptosis, de tal manera que no logran acabar con él, pero sí le echan montón los macrófagos, ¿verdad? Los rodean y entonces forman la lesión histopatológica característica que es el granuloma. Eh, Hay muchas enfermedades granulomatosas, ¿verdad? Que haya granulomas no es exclusivo de la tuberculosis, como vamos a ver más adelante, y se forman estas células gigantes multinucleadas tipo Langhans y se produce por todas las sustancias que quieren lisar al bacilo, se produce una necrosis gaseosa, ¿verdad? Viene de la palabra casium, que se refiere a queso, y es una secreción que parece queso. Y entonces, estas enzimas líticas, ¿verdad? También destruyen nuestros propios tejidos y se puede formar una caverna que le dará las condiciones más propicias al bacilo para multiplicarse. Entonces, bueno, pues esa es la fisiopatología, la inmunogénesis de esta enfermedad. Y ahora pues vamos a pasar al cuadro clínico. Ya dijimos que es una bacteria de replicación lenta, por lo tanto las manifestaciones pues suelen ser subagudas o crónicas. Hay algunos signos cardinales de la tuberculosis, como es la tos crónica, ya vimos, afecta principalmente el pulmón. Toda persona que tenga una tos de más de 14 días debe someterse a un screening, ¿verdad? Pasa a ser caso sospechoso de tuberculosis. Además, pues ya dijimos que hay destrucción de tejidos y puede haber erosión de vasos sanguíneos y entonces hay tos productiva que puede estar manchada de sangre, ¿no? Inclusive puede haber hemorragias importantes a nivel pulmonar si se erosiona algún vaso importante. Otra de las características es la fiebre, ¿verdad? Se ha dicho que suele ser una fiebre predominantemente vespertina. Otro dato muy característico es la sudoración nocturna. Los pacientes sudan mucho durante la noche, mojan sus pijamas, sus sábanas. Se suele ir el apetito, hay fatiga y suele haber pérdida de peso. Entonces, estos datos son muy importantes, como vamos a ver, para investigar la posibilidad de tuberculosis latente, ¿no? Vamos a basar en gran medida en la presentación, si hay signos y síntomas de la enfermedad.
Una población especial son los niños. Los niños son una población muy vulnerable a la tuberculosis. Se dice que son los extremos de la vida, sobre todo los niños menores de 5 años o los adultos mayores. El riesgo de desarrollar enfermedad y enfermedad grave, pues aumenta, como pueden ver. Vean, antes del año de vida, pues el riesgo de desarrollar la enfermedad es muy alto, de que se vaya a otros órganos, a las meninges en los niños o ganglios, pues es mucho mayor el riesgo si lo comparamos al adulto. Y este riesgo va bajando conforme el niño va creciendo, y entonces dice que antes de los 5 años, pues es mayor el riesgo en general. Siempre que encontramos un niño con tuberculosis, quiere decir que hay alguien alrededor de este niño que lo contagió, ¿verdad? Generalmente ellos desarrollan una enfermedad aguda primaria y entonces quiere decir que se infectaron recientemente y entonces hay que buscar quién pudo haber contagiado a este niño. Otra de las características es que son presentaciones paucivacilares. Esto quiere decir que la carga de bacterias es baja en los niños. No tienen grandes cantidades de bacilos y por lo tanto a veces el diagnóstico es difícil y muchas veces pues se tienen que iniciar tratamientos de manera empírica. Bueno, aquí importante es la tuberculosis latente. Ya hemos comentado que si yo respiré el bacilo, entró a mi pulmón, me infecté, pero mis defensas son buenas, llegaron, lo rodearon y ahí está latente la micobacteria, ¿verdad? Ahí está escondida. Si yo enfermara de diabetes, VIH, con la edad, o tomara inmunosupresores, ¿verdad? Estos inhibidores del factor de necrosis tumoral que se están usando para tratar artritis reumatoide o espondilitis anquilosantes, esos medicamentos, este factor de necrosis tumoral es muy importante para mantener el granuloma bien formado y entonces al inhibirlo pues se deshace el granuloma y libera estas bacterias, ¿no? Entonces todos estos son factores que pueden desencadenar que esa tuberculosis latente se vuelva enfermedad. Y entonces se recomienda que busquemos, porque se ha visto que la persona que tiene tuberculosis latente, ya vimos, tiene riesgo de desarrollar la enfermedad un 10% a lo largo de su vida, si no tiene algún otro factor. Se ha visto que si yo le doy un tratamiento preventivo, este riesgo disminuye en un 90%, ¿no? Entonces es importante identificar la tuberculosis latente y darle tratamiento profiláctico. ¿Cómo detecto yo la tuberculosis latente? Pues tenemos el famoso PPD, que es el que tenemos más accesible en nuestro medio. A veces la Secretaría de Salud cuenta con él. Y tenemos también pruebas que detectan interferón gamma. El interferón gamma pues es liberado por nuestras células en respuesta a que ya conoce al bacilo tuberculoso, como vamos a ver. Si yo tengo una de estas pruebas positivas, ahorita vamos a ver en qué consisten, entonces esto no me dice si, o sea, lo que me dice es que yo he tenido contacto con el bacilo tuberculoso en mi vida, pero no me dice si estoy enfermo o no, ¿verdad? Mi cuerpo conoce al bacilo, pero no me dice si está ahí escondido o si ya se está multiplicando y este cuadro que yo tengo es secundario a tuberculosis. Eso no me lo aclaran estas pruebas. Entonces, si tenemos una prueba positiva, tenemos que descartar que la enfermedad esté activa. ¿Cómo lo hacemos? Pues en base a la historia clínica que ya hemos comentado, tos crónica, sudoraciones nocturnas, baja de peso, ¿no? Que ya hemos comentado. Este, si no hay síntomas de la enfermedad, eh, se debe tomar una radiografía de tórax y si la radiografía de tórax está limpia, ¿verdad? No hay infiltrados que sufieran tuberculosis, prácticamente yo puedo descartar enfermedad activa y entonces inicio el tratamiento profiláctico. ¿A quién hay que hacerles estas pruebas?
aquí vemos pues aquellos que han tenido contacto con alguien que tiene tuberculosis, migrantes que vienen de áreas de alta incidencia, personas con VIH, si alguien va a recibir un trasplante, también es importante, va a estar sometido a inmunosupresión, pacientes en hemodiálisis, pacientes que iniciarán estas terapias inmunosupresoras, vagabundos, presos o personas privadas de su libertad, trabajadores de la salud. Idealmente, pues todos nosotros deberíamos de hacernos una de estas pruebas y de ser positiva, se descarta enfermedad activa y se da tratamiento profiláctico y drogadictos intravenosos. Entonces tenemos la prueba de tuberculina, ¿verdad? Esta prueba de tuberculina es un derivado proteico purificado del bacilo tuberculoso y entonces se aplica en el antebrazo, en la cara anterior del antebrazo, intradérmico, ¿verdad? Y se cita al paciente en 48 a 72 horas. Si la persona conoce al bacilo tuberculoso, porque ya está infectado, vamos a ver ahorita que la BCG podría también dar falsos positivos, pero entonces va a montar una respuesta ahí de inflamación en el sitio, ¿no? Y entonces va a formar una roncha donde se inoculó este antígeno, se va a formar una roncha, ¿verdad? Como pueden ver aquí, es importante mencionar que es la roncha, no el eritema, ¿verdad? Porque el eritema puede ser muy amplio y la roncha ser pequeña, por eso se necesita cierta experiencia de los químicos que leen el PPD, y si este mide más de 10 milímetros, se puede decir que de estos pacientes el 90% de ellos tienen infección por tuberculosis. Si mide más de 15, el 100% de ellos está infectado. Y como pueden ver, pues hay falsos positivos. Si yo me vacuné con BCG, pues es un derivado de Mycobacterium bovis, pertenece a este complejo tuberculoso y entonces también podría dar la roncha. Sin embargo, se dice que después de 10 años de haber recibido la vacuna, ya pierde relevancia este antecedente. Y también si tengo otras micobacterias, infección por otras micobacterias, podría haber falsos positivos y podría no generarse ninguna reacción si yo tengo defensas bajas, si estoy en los extremos de la vida o si quien me aplicó el antígeno me lo aplicó subdérmico, ¿verdad? Lo aplicó mal, pues ya no va a salir la roncha. Entonces aquí vemos, vean, se aplica el antígeno de PPD a las 48 a 72 horas. El paciente tiene que regresar para la lectura y se mide la roncha, como pueden ver. Aquí está la roncha y vean cómo hay un halo eritematoso, pero lo que interesa pues es la ronchita. Tenemos las pruebas que también de que detectan el interferón gamma. Estas pruebas, ¿verdad? Este es un estudio de sangre, lo tenemos accesible en nuestro medio, es un poco costoso, no sé la verdad ahorita cuánto estará costando, pero pues es una opción. Y entonces se toma sangre, ¿verdad? Se llenan los tubitos de sangre que poseen antígenos de tuberculosis, ¿verdad? Ahí con esa sangre que me toman y depositan en el tubito, pues también van mis células de defensa, mis macrófagos, mis linfocitos CD4, CD8, y entonces al tener contacto con el antígeno empiezan a producir interferón gamma, ¿verdad? Y si yo ya conozco al bacilo, pues se va a producir mucho interferón gamma y entonces la prueba va a salir positiva. Se dice que tienen son muy parecidos en cuanto a su sensibilidad y especificidad. Es más específico estas pruebas que detectan interferón gamma. En el caso de la BCG no interfiere con estas pruebas de interferón, entonces se pueden hacer en los niños pequeños, en lugar del PPD, donde si sale positivo, pues habría duda de que si fue la vacuna o no. En el caso de estas pruebas de cuantiferón, no interfiere.
Bueno, entonces ya dijimos, en esta prueba de PPD o cuantiferón me dice que la persona conoce al bacilo tuberculoso, pero no me dice si está enfermo o no, ¿verdad? Luego tenemos otra de nuestras herramientas muy útiles, pues es la radiología, ¿verdad? Las radiografías son muy útiles en el diagnóstico, nos permiten evaluar la extensión, qué tantos infiltrados tienes, cuántas cavernas tiene, y también me pueden ayudar para evaluar la respuesta al tratamiento. Como al final del tratamiento, pues puedo tomar una plaquita y hacer comparaciones y ver si el paciente está mejor o está peor, ¿no? Las manifestaciones radiológicas pueden ser muy variables, ¿verdad? Ya hemos comentado que lo clásico en tuberculosis crónica, sobre todo, pues es la afección de los ápices con formación de cavernas apicales, ¿no? Pero puede dar prácticamente cualquier tipo de infiltrado la tuberculosis. Puede dar atelectasias, puede dar derrames pleurales, puede dar cavernas. Aquí vemos una gran caverna, ¿verdad? Lo esperado es que está muy rico en bacilos y entonces podemos detectar los bacilos con baciloscopía. Otra de las características es la fibrosis. Con el tiempo tiende a causar cicatrizaciones la tuberculosis y entonces retrae las estructuras. Por ejemplo, esta radiografía, a veces está totalmente opacificado, blanco el pulmón, pero vemos que el corazón, si fuera un derrame, pues el agua desplazaría la silueta cardíaca hacia el lado contrario. Aquí si se fijan, en lugar de desplazarla, la jala. Vemos los arcos costales, cómo están más cerrados, las estructuras mediastinales están jaladas hacia el área afectada y entonces eso sugiere fibrosis y es muy relacionada, está muy relacionada a tuberculosis. La tuberculosis reciente, como se llama también tuberculosis primaria, tiene cuatro características. Ya vimos la inmunopatogénesis y entonces vimos cómo los macrófagos alveolares lo trasladan a los ganglios regionales. Entonces es muy común ver ganglios, ¿verdad? Parailiares o en mediastino. Estos ganglios a veces se inflaman y pueden comprimir bronquios, ¿verdad? Los apachurran a los bronquios y entonces lo que vemos son atelectasias distales a la compresión. Eh, También puede haber enfermedad parenquimatosa en el sitio donde se dio la primera infección. La presentación miliar también es común y puede dar derrame pleural, ¿no? Aquí vemos el foco de Gone, donde se dio el primer contacto, la primera inflamación del proceso. Con el tiempo suele calcificarse, ¿verdad? Cuando se forman granulomas se calcifican y entonces hablamos del complejo de arranque cuando hay el foco de Gone calcificado asociado a adenopatía regional calcificada. Aquí vemos cómo puede dar neumonías, ¿verdad? Vean, aquí es una condensación muy clara, vemos broncograma aéreo, ¿verdad? Vemos aquí los bronquios y cómo fuera de ellos pues hay secreción, hay líquido y entonces hay una condensación, puede dar opacidades multifocales, ¿verdad? Como podemos ver en esta otra imagen. Y ya la tuberculosis que tiene más tiempo, ¿verdad? A lo mejor no se desarrollaron estos eventos primarios, ya vemos después, puede reactivarse con el tiempo, ¿verdad? Ese primer foco, por alguna razón, sale de control y se empieza a multiplicar, y entonces lo más frecuente es que se afecten los ápices, ¿no? Tal vez aquí podamos ver que hay una cavitación, cuando hacemos una tomografía, pues es mucho más evidente esto. También puede haber derrames pleurales, a veces pues, seguido nos llegan pacientes con derrames pleurales para su estudio y pues el abordaje es estudio de líquido, ¿no? Inclusive biopsia pleural. Esta es la diseminación linfohematógena o la tuberculosis miliar, ¿verdad? Aquí en este caso hay una diseminación del bacilo a través de la sangre,
y de circulación linfática, y entonces da estos infiltrados micronodulares. Si nos acercáramos y viéramos de cerca, veríamos que son puntitos diminutos, y esto viene en relación a los granos de mijo, que dicen es como, son unos granos como el trigo, como si uno los aventara así al piso, se ve el puntilleo que queda. Y aquí vemos una tomografía pues con esta diseminación. Este tipo de presentación, como su nombre también lo dice, tiene diseminación hematógena y entonces hace siembras en otros lugares, ¿no? No es raro. Les platicaba de este paciente que tenemos ahorita, que tiene meningitis y tiene infiltrado miliar y tiene también destrucción de cuerpos vertebrales, ¿no? También probablemente tenga una osteomielitis vertebral. Aquí vemos otras presentaciones de la tuberculosis, la meningitis. Suele haber inflamación del piso, ¿verdad? Del cráneo, del reforzamiento leptomeningio, lo podemos ver, es común la afección a sexto par craneal y abscesos en el cerebro, tuberculomas, este, como manifestación de la afección al sistema nervioso central. También es común la tuberculosis ganglionar o escrófula. Algo que caracteriza a esta presentación, pues es la presencia de abscesos fríos, ¿no? O sea, el ganglio está abscedado, si le hacen un ultrasonido, ¿verdad? Pues se ve que contiene líquido, que es un ganglio abscedado, pero el paciente pues no está caliente o no está tan caliente como esperaríamos en una infección por estafilococo u otro tipo de bacterias, ¿no? Eso es característico, abscesos fríos. Y también, pues otra presentación es la tuberculosis vertebral con destrucción de cuerpos vertebrales. Hemos tenido casos también muy catastróficos de personas que se quejan de lumbalgia crónica, que ya fueron 2, 3 veces a ver al doctor porque les duele mucho la espalda, nunca se les hizo una radiografía, nunca se les estudió más y ya nos llegan ya con paraparesias o parapléjicos, ¿verdad? De que ya hubo una destrucción vertebral con afección de médula y pues ya prácticamente es irremediable esa situación. Tuberculosis suprarrenales, en el pasado era una causa frecuente de enfermedad de Addison, ¿verdad? Puede haber linfadenopatías abdominales, ¿verdad? Mesentéricas. Esto lo vemos más en pacientes con VIH, ¿no? Que tienen tuberculosis diseminadas, con ganglios abdominales, hepatoesplenomegalia. Tuberculosis renal, comentábamos, suele haber calcificaciones y entonces podemos ver este riñón en porcelana que le llaman, asociado a tuberculosis. Podría tener, desde luego, leucocituria estéril, que se dice, ¿no? Hay leucocitos aumentados en orina y en los cultivos, pues no desarrolla bacterias comunes y entonces hay que considerar tuberculosis. Abscesos a nivel renal, también es relativamente frecuente que afecte ovarios y trompas de falopio. No es raro ver pacientes que se les diagnostica cáncer de ovario, ¿verdad? Porque además eleva los marcadores tumorales de ovario, el CA 125, y, eh, y entran a quirófano pensando que es un CA de ovario, y ya el análisis histopatológico muestra que es tuberculosis, pues de alguna manera es mucho mejor el pronóstico, y se saca uno la lotería, ¿no? No fue cáncer, fue tuberculosis, se va a curar si se apega bien al tratamiento. Las infecciones de huesos, osteomielitis, como presentaciones tan raras como que afecte las falanges, eh, destrucciones vertebrales, eh, artritis, ¿verdad? Sépticas por tuberculosis, ¿verdad? Y que se tienen que estudiar, ¿verdad? Ha pasado que se piensa en una artritis séptica por otras bacterias, se le dan tratamientos, no mejora, se pasa a curetaje para estudio histopatológico y resulta que es tuberculosis. Entonces la radiología nos es útil,
nos ayuda mucho también a sospechar el diagnóstico. Obviamente, pues no es concluyente. Sin embargo, si llega un paciente con una, por ejemplo, este paciente que les comento que tiene tuberculosis miliar y meningitis, que está intubado en terapia intensiva, pues simplemente viendo la imagen, ¿verdad? Miliar, pues uno y la gravedad del cuadro, pues se justifica iniciarle tratamiento, se le inició tratamiento y ya unos días después ya tenemos un GeneXpert, un estudio de PCR positivo y lo que viene a confirmar el diagnóstico y ya el paciente pues está en tratamiento, ¿no? Eso, ese acercamiento clínico diagnóstico, pues lo hicimos en base a la radiología y a las características del líquido cefalorraquídeo. Otro de los métodos muy utilizados en nuestro medio, pues es la baciloscopía. Se utiliza en nuestro medio la tinción de Sil-Nielsen, es una tinción con carbolfucsina, ¿verdad? Interesante porque se le echa el colorante a la bacteria, al frotis, ¿verdad? Ya fijado, y se calienta con un mechero, ¿verdad? Con una flama, lo que va a permitir que esta pared tan gruesa de la micobacteria se vuelva permeable al colorante y entonces eso permite que el colorante entre y tiña a la bacteria y luego se le pone alcohol ácido para hacer contraste, para despintarlo más bien y azul de metileno, si no mal recuerdo, y entonces se contrasta y entonces lo que vemos es esto, ¿verdad? Vemos un bacilo que fue resistente a la decoloración con alcohol ácido. De ahí pues se habla de que es un bar positivo, bacilo ácido alcohol resistente, no se despintó con este alcohol, ¿no? Entonces, para fines prácticos, este bacilo se puede realizar en prácticamente cualquier muestra clínica. Por ejemplo, el líquido sinovial en una artritis séptica, podemos hacer tinción de Sil-Nielsen, ¿verdad? Líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, secreciones de heridas, se puede hacer una tinción de Sil-Nielsen. Lo único que no se recomienda es hacer en orina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha dicho que hay otras micobacterias a este nivel que pudieran confundirnos, darnos falsos positivos. Tiene baja sensibilidad y requiere que haya gran cantidad de bacilos para poder ser observado. Se dice que se requieren alrededor de 10,000 bacilos por mililitro. Es un estudio simple que se puede hacer prácticamente en cualquier laboratorio y tiene una sensibilidad del 20 hasta el 90%. Uno dirá, bueno, ¿y por qué hay tanta diferencia en el rango de detección de sensibilidad? Tiene que ver también en gran medida, desde luego, la carga bacilar que tenga la muestra y el tiempo que uno le dedique a revisar la muestra. Hay un estudio publicado en el New England de líquido cefalorraquídeo, en el cual los químicos que hacen este estudio le dedican 2 horas a la revisión del líquido cefalorraquídeo y entonces la sensibilidad en LCR sube hasta el 80%, ¿no? Entonces, tiene también que ver con el tiempo que se le dedique a la búsqueda del bacilo. Y en general se reportan en cruces, ¿verdad? Si tiene de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistente, se informa el número de bacilos observados y ya de acuerdo a la cantidad de bacilos, en una cruz, en 2 cruces o en 3 cruces. Desafortunadamente, gran parte de nuestros pacientes que tenemos en el hospital llegan ya con baciloscopías 3 cruces. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes llevan meses siendo bacilíferos y contagiando a otras personas, ¿no? Entonces, lo que se busca es que haya una detección oportuna de los pacientes con tuberculosis para dar tratamiento y evitar esta cadena de transmisión. Otro de los métodos que tenemos es el cultivo, ¿verdad? Tenemos nuestro laboratorio estatal que desarrolla cultivos. Este se considera el estándar de oro, es el mejor estudio
contra el cual compiten los demás. Se utilizan medios sólidos y medios líquidos. Generalmente se basan en huevo, ¿verdad? En proteínas de huevo, que favorece la replicación de la bacteria. El detalle, como dijimos, es que se multiplica lentamente y entonces los cultivos pues llevan hasta 8 semanas en medios sólidos para poder desarrollarse. Y entonces muchos pacientes tienen tuberculosis, mandamos el cultivo y nunca llega el cultivo, ¿no? El paciente muere antes de tener un resultado. Esto ha mejorado, ya se están procesando más rápidamente y estamos teniendo resultados más oportunos, pero es uno de los inconvenientes, pues, del cultivo. Tenemos otros medios de cultivo líquidos, ¿verdad? Automatizados, radiométricos, consisten en tubos, ¿verdad? Como de ensayo, donde se introduce la muestra, la bacteria, una vez que se ha trabajado, purificado, y entonces se meten a estas estufas y pues son incubadoras donde se multiplica, son medios que optimizan el desarrollo de la micobacteria, que además pueden contener antibióticos, ¿no? Contra Mycobacterium tuberculosis, y entonces podemos también detectar la resistencia, ¿no? Si crece, tiene isoniazida y crece ahí, pues quiere decir que es resistente a isoniazida. Estos medios nos pueden dar resultados en 10 días, ya podemos estar teniendo desarrollo de micobacterias. Se requiere pues una cierta infraestructura para poder trabajar este tipo de muestras. Tenemos la histopatología que ya habíamos comentado, ¿verdad? Ya hablamos un poquito acerca de los macrófagos, cómo fagocitan al bacilo, producen citoquinas, quimiosinas. También participan los linfocitos CD4, CD8, y entonces se forma el granuloma que ya habíamos comentado. Aquí vemos una imagen de él, que básicamente son macrófagos que se unieron ahí rodeando al bacilo tuberculoso y ahí lo contienen. Y también hemos hablado de la necrosis gaseosa que se puede producir. Entonces, cuando nos reporta el patólogo, se observan granulomas con necrosis gaseosa, prácticamente sinónimo de tuberculosis. También el patólogo puede hacer tinciones de Zell-Nielsen o inclusive se pueden hacer estudios de PCR de estas muestras de tejido y nos puede dar un diagnóstico. Otro de los métodos que se utilizan, pero que no tienen utilidad clínica, es frecuente que los médicos piden anticuerpos contra tuberculosis. Es una prueba que se desaconseja realizar. Ya hemos visto pues, que uno puede tener anticuerpos contra tuberculosis o podría ser en relación a otras micobacterias. Y entonces no se recomienda, la Organización Mundial de la Salud desaconseja la realización de estas pruebas de anticuerpos. Tenemos los métodos moleculares, ¿verdad? Que detectan genes de la micobacteria. Estos han cobrado importancia en los últimos años. De hecho, una de las intenciones de la Organización Mundial de la Salud es dejar de un lado las vaciloscopías y empezar a utilizar estos métodos moleculares. Destaca lo que es la prueba, el estudio de GeneXpert, ¿verdad? Lo tenemos disponible, el ESPO lo ha tenido, a veces se acaban los reactivos y entonces pues se para la realización de estos estudios, pero en este momento, por ejemplo, el Capacits tiene este método y lo ofrece, ¿no? Para aquel que esté interesado, que tenga algún caso que requiera este estudio, están abiertos a realizarlos. Nos han apoyado, de hecho, este chico que les comento, que salió con GeneXpert positivo, pues se hizo ahí en Capacits, en el líquido cefalorraquídeo. Y hay otras pruebas con sonda en línea que se llaman OLIPAS, que nos permite detectar genes de resistencia a los antituberculosos. Hay lipas
para fármacos de primera línea. Sabemos que la primera línea pues es la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol, y entonces podemos hacer pruebas contra algunos de estos fármacos, y tenemos fármacos de segunda línea, ¿verdad? De quinolonas, aminoglucósidos que pudieran ser detectados con lipas para segunda línea. Es un estudio de PCR y tenemos resultados en 2 días en promedio. Y otras pruebas, amplificación isotérmica mediada por bucle o LAMP, que también se basan en estudio genético molecular. Me voy a detener un poco en el GeneXpert. La verdad es que es una maravilla. La OMS promueve que se distribuyan y sean el medio diagnóstico preferido, de primera opción. Pues estamos lejos todavía, pero pues yo espero que esto vaya a mejorar conforme vaya mejorando nuestro sistema de salud. Y entonces se recomienda en personas que tengan signos y síntomas de tuberculosis. Se puede hacer en niños, en jugo gástrico, en aspirado nasofaringeo, en heces, inclusive en niños, y puede realizarse en muestras de líquido cefalorraquídeo, en abscesos, líquidos pleurales, peritoneales, prácticamente en cualquier líquido que pueda contener el bacilo. Son cartuchos, ¿verdad? Son medios, es una maravilla porque son cartuchos que ya contienen aquí pues todo lo necesario para una PCR. Se da la muestra, se le da un tratamiento de purificación, se introduce al cartucho y se introduce a un secuenciador que en 2 horas nos está diciendo si detectó genes de Mycobacterium tuberculosis o no. Y además nos puede dar también detectar genes de resistencia a rifampicina, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque rifampicina, si no es que es el mejor, es uno de nuestros principales medicamentos antituberculosos. Se ha visto que si una bacteria de tuberculosis es resistente a rifampicina, el 90% de estas va a ser resistente también a isoniazida. Y entonces estaríamos hablando de una tuberculosis MDR, ¿no? Multidrogo resistente, que ya requiere otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, esto nos da la ventaja de identificar esas bacterias prácticamente el mismo día, ¿verdad? De que se realiza la prueba. Y entonces aquí tenemos el resumen de todo lo que les he comentado, ¿verdad? Estos son desde la OMS, ¿verdad? Son los estudios avalados por la OMS, y tiene que ver pues la radiografía que nos sirve en el screening. Ya vimos para qué nos sirve la radiografía, también para el screening, saber si alguien ha tenido contacto con tuberculosis, pues está el PPD y las pruebas que detectan interferón gamma. Ya para detectar enfermedad activa, pues la baciloscopía, otro frotis de auramina rodamina, que también tiene alta sensibilidad, mejor sensibilidad que la baciloscopía y especificidad. Los cultivos, el GeneXpert, ¿verdad? Si yo detecto genes de tuberculosis, quiere decir que la persona está enferma, ese bacilo se está multiplicando, hay material genético y entonces tiene una sensibilidad pues alta y es mucho más específico, ¿no? O sea, si me reportan, está positivo este paciente, pues no hay duda, se detectaron los genes, tiene la enfermedad para fines prácticos. Y las pruebas de LIPA que ya hemos comentado, y estudios moleculares. Bueno, entonces ya tenemos el diagnóstico de tuberculosis, ¿verdad? Y ahora pues es una prioridad iniciar tratamiento, ¿verdad? Una vez diagnosticada, debe iniciarse tratamiento lo antes posible, independientemente de la condición del paciente, ¿no? Si está embarazada, si tiene VIH, se da prioridad al tratamiento de tuberculosis. Como ustedes saben, se inicia con 4 fármacos que vienen todos contenidos en una sola pastilla. Esto es un cambio que fue muy relevante en su momento, porque antes teníamos que dar todos los medicamentos por separado, además eran muchas pastillas, y los pacientes identificaban también qué medicamento les caía mal, que la rifampicina
me da mucha gastritis y entonces esta no me la voy a tomar, y entonces se tomaban tratamientos incompletos. Y entonces cuando aparece el DOTBAL, que ya te tomas todos o no te tomas nada, pues eso previene el surgimiento de resistencia de la bacteria. Y desde luego, pues gran parte del éxito del tratamiento, uno puede estar muy mal clínicamente, pero si uno se apega al tratamiento, si puedo tener VIH y CD4 muy bajitos, estar muy mal, pero si yo me apego al tratamiento, la gran mayoría de las veces la tuberculosis se va a resolver. Y entonces, como ustedes saben, pues tenemos una presentación de Dotpal que tiene estos 4 medicamentos. Vienen estas tiras, ¿verdad? Que trae los días de la semana, lunes, martes, miércoles. Son 4 tabletas que debe tomar la persona. Si pesa menos de 50 kilos, se recomienda dar 3, y ya si pesa menos, pues ya se debe ajustar en base a su peso, ¿no? Ver qué dosis le toca. Pero en general, menores de 50 hay que darles 3, evita toxicidades. Como ustedes saben, se toma de lunes a sábado y se descansan los domingos. Esto también se hace con la finalidad de que la persona pueda metabolizar la isoniazida. La isoniazida tiene una vida media más prolongada que todos y se puede acumular y causar toxicidad. Entonces también gran parte de esta suspensión de un día es para permitir que se acetile y se pueda metabolizar de manera más y evitar toxicidades. Esta fase intensiva dura alrededor de 2 meses, son 60 dosis, y de ahí pasamos al paciente a una fase de sostén que ya nada más lleva 2 fármacos, isoniazida y rifampicina, por 4 meses. Esto para la presentación pulmonar. Eh, Sabemos pues que son fármacos potencialmente tóxicos, predominantemente al hígado. Destaca la piracinamida como la más hepatotóxica, isoniazida y rifampicina son hepatotóxicos. Rifampicina suele dar más colestasis que hepatitis. Y el etambutol, pues es un medicamento muy noble en general, puede causar neuritis óptica, pero sobre todo si se toma por periodos prolongados. Una vez que pasamos a nuestro paciente a la fase de sostén, ¿verdad? Se va a dar lunes, miércoles y viernes la dosis. Ya es una dosis en menor cantidad de pastillas, y ya si no hubo toxicidad prácticamente en la primera fase, pues ya va a ser difícil que se presente en la segunda fase. La isoniazida también puede dar neuropatía, puede empezar a arder la piel, dolor. Por eso se recomienda adicionar piridoxina o vitamina B6 al tratamiento. Bueno, eh, como habíamos comentado, la diabetes es una de las comorbilidades, es la más frecuente en nuestro medio, eh, y gran parte de nuestros pacientes que se atienden pues son diabéticos, es el principal factor de riesgo, y muchos de ellos están mal controlados, ¿no? Y entonces esto hace que se ha visto que la diabetes altera la fagocitosis, la inmunidad humoral. Los anticuerpos parecen trabajar bien en el diabético, lo que más se afecta es la inmunidad celular. Y entonces por esto se requiere un control glicémico adecuado, ¿no? Para que el paciente tenga mejores probabilidades de cura. Existe esta guía, es una guía que publica la Unión, es una filial de la Organización Mundial de la Salud que trabaja en tuberculosis, y saca esta guía del manejo de la diabetes, de este binomio diabetes-tuberculosis. Está más enfocada a países pobres como el nuestro, que no tienen mucha disponibilidad de diversos fármacos. Y pues la diabetes es un problema mundial, como ustedes saben. México pues tiene las tasas más altas de diabetes en el mundo, obesidad, ¿verdad?
y tenemos, y lo que se está viendo es que se están incrementando los casos. En 2019 se estima que habían en el mundo 463 millones de diabéticos, pero se espera que para el 2046 haya 629 millones. Cada año hay 10 millones de casos nuevos de diabetes y mueren 5 millones de diabéticos en el mundo, ¿no? Entonces es una de las principales causas de muerte a nivel global y se dice que es una pandemia fuera de control, ¿no? Eh, Como ustedes saben, pues hay criterios diagnósticos para la diabetes, ¿no? Tener una hemoglobina glicada de 6.5 o mayor, tener dos o más determinaciones de glicemia en ayuno de 126 o tener una glicemia postprandial de más de 200, pues son criterios diagnósticos para diabetes. Y entonces la American Diabetes Association pues tiene metas para un buen control y se recomienda que la hemoglobina glicada para que una persona esté bien controlada esté por abajo de 7, que uno amanezca en las mañanas con menos de 100 miligramos, máximo 120, y que no se eleve más de 180 miligramos después de comer. Esta guía es más flexible en cuanto a un buen control. Esta guía recomienda que el paciente con diabetes y tuberculosis pues se encuentre, a mí me parece que es un poco laxa, pero dice que la hemoglobina glicada debe estar por abajo de 8 y la glicemia en ayuno por abajo de 180. Es muy importante que el paciente se esté monitorizando, que haga cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Que lleve una dieta, si es posible mandarlo con un nutriólogo, que pierda peso, que haga ejercicio, que ya no fume y que no tome alcohol, ¿no? Además sabemos que el alcohol pues puede ser hepatotóxico y esto aumentar la toxicidad a fármacos. También se ha visto que el alcohólico pues descuida su tratamiento por andar bebiendo y tiene más problemas para el cumplimiento. Se ha visto que el tener diabetes y tuberculosis aumenta el riesgo de muerte hasta 5 veces. También se ha visto que la toxicidad renal y hepática es mayor, ¿no? Entonces realmente es un binomio muy malo, diabetes y tuberculosis. Y esta guía lo que recomienda es el inicio con metformina, es el fármaco de primera línea, y también son opciones las sulfonilureas y la insulina. De hecho, esta guía aconseja que los pacientes diabéticos que no logran control, no logran alcanzar metas, se manejen con insulina de manera temprana, ¿no? Todavía existe resistencia en nuestro medio al uso de la insulina, pero pienso que se debe trabajar con el paciente, crear conciencia y incluir de manera más frecuente el uso de insulina, ¿no? Y entonces aquí nos ponen metformina como primera elección, la dosis recomendada para iniciar, y aquí importantes son las interacciones principalmente con rifampicina. Como saben, la rifampicina es un inductor potente del citocromo P450 y entonces esto hace que pueda tener muchas interacciones con múltiples fármacos. Entonces, el caso de metformina no tiene interacciones importantes, sabemos los efectos adversos que son gastrointestinales, acidosis láctica, sobre todo cuando hay depuraciones de creatinina muy bajas y tiene efectos cardiovasculares benéficos. Y en el caso de las sulfonilureas, pues tenemos glibenclamida, glimepirida, pero estos sí tienen ciertas interacciones con rifampicina de importancia. eh, por eso es que no se recomienda mucho su uso de acuerdo a esta guía y recomiendan más el uso de insulina. Vean cómo la insulina no tiene interacciones con la rifampicina. Sabemos que se asocia más a eventos de hipoglicemia y tiene también varios beneficios más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Pues cambiar las condiciones generales de alimentación, de ejercicio, evitar toxicomanías y tratar de lograr un buen control con metformina e insulina de no alcanzarse las metas.
Bueno, otro punto son, pues es difícil hablar de todo lo que es la farmacoresistencia, son temas muy amplios, pero aquí nada más recalcar cómo se han venido incrementando los casos de tuberculosis MDR y drogoresistencia extensa, ¿verdad? Que además de ser resistentes a isoniazida, rifampicina, también se han vuelto resistentes a quinolonas y aminoglucósidos. Eh, y entonces aquí vemos cómo ha habido un incremento importante, tal vez porque se están buscando más, se están haciendo más cultivos, más antibiogramas, es que también se está dando este incremento en la detección. Y entonces pueden ver cómo en los últimos 3, 4, 5 años, pues esto se ha incrementado de manera muy importante. Se dice que este tipo de tuberculosis se transmite igual que una no resistente, ¿verdad? No tiene una característica de que sea más transmisible, es igual de transmisible y pues es una desgracia, ¿no? De que yo me infecte de tuberculosis y ya de entrada me contagien un bacilo resistente a fármacos. Eso viene a complicar mucho mi tratamiento y mis expectativas de curación. Y pues nada más comentarles que en general ya no se usan los inyectables. La Organización Mundial de la Salud está promoviendo, eh, impulsando más el tratamiento por vía oral. Eh, Esto pues es mucho más práctico, menos tóxico, ¿no? Teníamos pacientes que los manejábamos con streptomicina o amicacina y sí se curaban de la tuberculosis, pero quedaban sordos o tienen que estar con un catéter aplicándose el medicamento. Entonces venía con mucho vértigo, los pacientes abandonaban al mes porque ya tenían muchos efectos adversos. Entonces ahora se ha tratado de simplificar y hay varios estudios en los cuales se ha visto que estas combinaciones de bedaquilina, linezolid y fluoroquinolonas pues dan tasas de éxito de curación muy altas y todos son por vía oral y entonces facilita el cumplimiento de la enfermedad. Entonces la Organización Mundial de la Salud pues recomienda incluir estos tres fármacos, son especiales, ¿verdad? Sí tienen sus efectos adversos también que deben de estarse monitorizando y se está usando la clofazimina también como otro medicamento que se incluya en este esquema. Hay por ahí un artículo muy interesante en el cual estudiaron, analizaron todos los tratamientos para tuberculosis que se estaban utilizando y entonces resultaba que había medicamentos que se asociaban a mayor mortalidad que otros, ¿no? De hecho, era peor, se asociaba más a mortalidad usar aminoglucósidos o usar proteonamida, ¿no? Y de los fármacos que resultaron ser benéficos, se incluyó la clofazimina, ¿no? Entonces, ese es uno de los fármacos que se está utilizando en este esquema. Y ya teniendo un antibiograma, pues se pueden incluir otros fármacos. Si el etamutol pudiera seguir siendo útil, pues pudiera valorarse su inclusión en estos tratamientos, el de la manid, que también se está utilizando. Bueno, y luego, ya para terminar, pues lo conveniente, lo recomendado, es, bueno, no sé, pero así lo recomiendan, son las recomendaciones, este, es que pues nos hagamos pruebas para detección de tuberculosis latente, ¿no? Y aquellos que sean positivos, recibir tratamiento con isoniazida, ¿no? De acuerdo a nuestra norma oficial, el tratamiento es con isoniazida y esto disminuye un 90% el riesgo de que yo desarrolle la enfermedad en el futuro. Si alguien va a empezar terapias biológicas, pues también se tiene que buscar y se debe de iniciar el tratamiento antes de iniciarla idealmente. Y entonces hay varios esquemas. Nuestra norma pues recomienda el uso de isoniazida por 6 a 9 meses diario, 300 miligramos, y esto pues evita que la enfermedad pueda activarse. Bueno, en conclusión, pues la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública. De hecho, estamos viendo un incremento en el número de casos, casos graves.
sigue matando personas. A veces la gente piensa que la tuberculosis es una enfermedad del pasado, pero no. El diagnóstico de tuberculosis pues requiere que se busque. A veces también los médicos en el hospital pues se les hace fácil iniciar tratamientos, pero ya no se hace ningún esfuerzo por documentar realmente la enfermedad. Lo ideal pues sería tener un cultivo y tener el crecimiento y saber cuál es su sensibilidad. Eh, También es cierto pues que carecemos de los métodos diagnósticos adecuados y confiables, ¿verdad? Para tener un diagnóstico oportuno. Estos métodos pues no son óptimos, son erráticos y tardados, y entonces los estudios moleculares como el GeneXpert pues pueden venir a solucionar este problema. Y la tuberculosis pues es una enfermedad curable en prácticamente todos los casos, siempre y cuando pues se diagnostique oportunamente y se dé el tratamiento y haya una adherencia adecuada al tratamiento. Con esto terminamos. No sé si haya alguna, tengamos tiempo para preguntas, dudas. Muchas gracias, doctor. Ahorita la doctora Nancy se tuvo que retirar por lo que tiene sus clases, pero vamos a continuar con la programación. Si hay preguntas en el chat, em, preguntaron, en caso de la prueba PPD o gamma positivo, ¿se debe otorgar tratamiento profiláctico? Sí, efectivamente lo comentamos, ¿verdad? Aquel que tiene infección por tuberculosis, se debe descartar enfermedad activa, ya comentamos, en base a la historia clínica y radiografía de tórax. Si no hay datos clínicos, radiografía limpia, se asume que el paciente tiene una tuberculosis latente y se recomienda iniciar tratamiento profiláctico con isoniazida durante 6 a 9 meses. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, para la vigilancia del paciente con tuberculosis ganglionar, ¿qué tipo de estudios se podrían pedir? Ahí básicamente se ha visto que la tuberculosis ganglionar es paucibacilar, ¿verdad? Es paucibacilar, entonces en general no contiene muchos bacilos, y ahí más que nada la respuesta es clínica. O sea, ya no es necesario volver a tomar una biopsia de ganglio, ni mucho menos. Este, Hay casos que son raros, afortunadamente, que hay una respuesta paradójica al tratamiento de la tuberculosis ganglionar. Pacientes que de manera paradójica, a pesar de que están recibiendo el tratamiento, el, 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 los ganglios se inflaman, se supuran, ¿no? Es una respuesta paradójica, y a veces estos pacientes pues terminan por resolverse en general, terminan por resolverse, pero a veces pues se prolonga un poquito más el tratamiento. Inclusive puede ser indicado quitar el ganglio, quitar el ganglio para mejorar el cuadro. Pero ya no hay que hacer más estudios al final del tratamiento, ¿no? Se da por curado y se mantiene en vigilancia el paciente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, si un paciente con tuberculosis suspende el tratamiento en la fase intensiva en diciembre, faltaba una dosis, por el momento se niega a continuar el tratamiento, en caso de que se reinicie el tratamiento en el futuro, ¿se iniciaría de nuevo con la fase intensiva o antes tendría que enviarse a segundo nivel para reajustar el manejo o solicitarle más estudios para considerar alguna resistencia? Sí, desde luego se debe, si un paciente abandona el tratamiento, también se dice que es importante ver cuánto tiempo lo abandona. Si son menos de 15 días, ¿verdad? De 2 semanas, se puede reiniciar y restablecer el tratamiento, este, que ya llevaba, ¿no? Seguirlo. Pero si son más de 2 semanas, se debe valorar también la posibilidad. Se ha visto que las resistencias pueden surgir después de llevar un tratamiento, y entonces sí se recomendaría, si lleva más de 2 meses que suspendió, se recomienda reiniciar tratamiento y buscar
hacer pruebas de resistencia. Gracias, Doc. La siguiente pregunta es, ¿en la tuberculosis ganglionar es el mismo esquema de tratamiento que el tuberculosis pulmonar? Sí, hay un poco de controversia en estos manejos, pero en general tenemos una guía que no está actualizada, pero para la tuberculosis ganglionar generalmente se da 9 meses de acuerdo a esa guía. Este, sí, 9 meses para la presentación ganglionar. Gracias, doctor. Preguntan, en caso de defunción por meningitis tuberculosa, ¿el estudio de los contactos se llevó con VAR a sus contactos y se aplicó prueba PPD? Si es positivo alguno, aunque no tenga síntomas, ¿cuál es el camino? Si es positivo a PPD, pues ya lo comentamos, ¿no? Los contactos deben de buscarse los contactos. En algún lugar se contagió esta persona que tiene tuberculosis ganglionar, entonces el centro de salud debe de ir a su domicilio y también recordar que uno nada más no vive en el domicilio, ¿no? O sea, a lo mejor podría darse el caso inclusive que es con quien menos convivimos, ¿no? Que nada más vamos a dormir y convivimos un rato en la noche. O sea, podría haber situaciones en las que uno pasa más horas con otras personas en el trabajo o en algún otro lugar. Entonces, eso es lo que se debe de buscar también, cuáles son los contactos, con quién convive más estas personas, y a esos contactos entonces, pues se debe de hacer un interrogatorio para ver si tienen síntomas y signos de la enfermedad y radiografía. Está indicado hacer PPD o IGRAS, ¿verdad? Pruebas de interferón, y aquel que se salga positivo, pues se tiene que descartar enfermedad activa, y si no tiene enfermedad activa, pues darle tratamiento profiláctico con isoniazida. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar un VAR de control? Depende del caso. Importa mucho la respuesta clínica. Idealmente cada mes, ¿no? Cada mes se debe de estar haciendo baciloscopía y cultivos, sobre todo cuando son fármacos resistentes, inclusive cada mes hay que estar haciendo cultivos y verificar la respuesta al tratamiento. Gracias, doctor. La doctora Claudia pregunta, ¿un paciente que tuvo tuberculosis y que tomó tratamiento y sanó, hay que darle algún tipo de seguimiento o qué se debe de hacer, algún chequeo, cada qué tiempo para evitar recaídas? Sí, desde luego se tienen que hacer estudios al final del tratamiento, ¿no? Verificar que ese paciente ha curado. Idealmente, pues hacer un cultivo. A veces los pacientes pues ya no expectoran al final, ya no tienen tos. Hay quien dice que de todos modos hay que hacerlo, aunque sea con saliva, para demostrar que ese paciente ha curado. Ya se mantiene en vigilancia. Una radiografía de tórax también podría ser útil para ver cómo quedó al final del tratamiento. Lo esperado es que haya mejorado y ya se da un seguimiento clínico. Gracias, doctor. En otra pregunta, en el caso de un niño de 13 años con tuberculosis miliar en fase de sostén, ¿en qué tiempo sería recomendable solicitar pruebas de funcionamiento hepático? Entonces hay que recordar que hay poblaciones que tienen más riesgo de hepatotoxicidad. En general, los niños es raro ver hepatotoxicidad. Es más común en mujeres embarazadas, en alcohólicos, cirróticos y adultos mayores, ¿no? Tienen más riesgo de desarrollar hepatotoxicidad. Y en teoría, pues, o sea, lo ideal es que sea un tratamiento directamente supervisado, que el paciente idealmente, pues, vaya todos los días o los días que le toca tomar su medicamento, vaya a la clínica y ahí, en presencia del personal de salud, el paciente tome sus medicamentos. De esta manera, pues es fácil detectar, si esto se lleva a cabo de manera adecuada, pues es fácil detectar la toxicidad. Generalmente los pacientes empiezan con mucho cansancio, puede haber alteraciones en la orina, ¿verdad? Se oscurece, coluria.
y desde luego pues las pruebas hepáticas saldrían alteradas. Yo diría que no es necesario estar monitorizando la función hepática. Repito, en los niños, si damos las dosis adecuadas, pues la hepatotoxicidad sería rara. Y sobre todo estas poblaciones de alto riesgo, pues sí hay que darles un seguimiento, ¿no? Tal vez a las 2, 3, 4 semanas hacer PFHs y obviamente si hay manifestaciones clínicas de toxicidad hepática, pues hay que hacer las pruebas. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es del doctor David. En paciente con tuberculosis granulomatosa, ¿es el mismo esquema de tratamiento? Y si es necesario nueva biopsia. No sé bien a qué te refieres, David, con tuberculosis granulomatosa. En general, la tuberculosis, pues da granulomas. La tuberculosis granulomatosa, pues no sé si te refieres a que afecte hígado, vaso. No me queda muy claro, pero el tratamiento sería prácticamente el mismo. Y a veces, o sea, cuando hay, por ejemplo, tuberculosis miliar o sistema nervioso central, pues pueden dar hasta un año de tratamiento, ¿no? O sea, los tratamientos son un poco más prolongados. ¿Habría algún experto que diga, bueno, pero qué tuberculosis no se resuelve a los 9 meses de tratamiento? Y pues en general se resuelve en este tiempo, pero las guías que comento, algunas sí contemplan hasta un año de tratamiento, ¿no? El sistema nervioso central, miliar, también se da un poco más de tiempo y todo esto también tiene que ver en gran medida con la respuesta clínica del paciente. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿existen estudios de investigación en el tratamiento para la tuberculosis referente al tejido conectivo vascularizado de uñas? Tejido conectivo vascularizado de uñas. En teoría podría haber tuberculosis ahí, ¿no? Yo pienso que no es una presentación muy común, pero sí ha de haber por ahí reportes de casos y pues prácticamente el tratamiento es el mismo, ¿no? Si compromete hueso, pues pudiera darse un poco más de tiempo. Tenemos todavía muchas preguntas, doctor. El doctor Emilio Flores le pregunta, ¿qué opina del tratamiento por 4 meses con rifampicina con moxifloxacino, el cual en 2022 demostró no inferioridad? Sí, pues hay muchos tratamientos diferentes, ¿no? Pero yo lo que les aconsejaría es que nos apeguemos a nuestros esquemas nacionales. Podría haber situaciones muy particulares, donde pudiera ofrecerse otros tratamientos, pero debemos apegarnos a nuestras guías nacionales y esto pues es con Dotval, ¿verdad? Es una maravilla. Hay muchos estudios que han demostrado su utilidad y no se aconsejaría dar rifampicina, moxifloxacina. Bueno, doctor, muchas gracias. La doctora Isabel Baños lo felicita, le dice que es una excelente plática y le pregunta si usted considera que la tuberculosis, ya en etapas avanzadas, el manejo farmacológico antituberculoso, sabiendo la alta farmacoresistencia, debe ser manejado exclusivamente por un infectólogo. Pues no necesariamente, no hay muchos infectólogos, ¿verdad? En todos lados, pues generalmente estos tratamientos también pues los dan los pediatras, los dan los internistas, y todo aquel que maneje este padecimiento. Como hemos comentado, hay pacientes que llegan muy graves por tuberculosis con enfermedad muy avanzada y si toleran bien el medicamento y lo toman de manera adecuada, pues se van mejorando. A veces tenemos pacientes que llegan que no tienen vía oral, por ejemplo, y entonces eso nos viene a complicar un poquito las cosas y se buscan otras alternativas intravenosas en lo que el paciente mejora y puede empezar a tolerar el esquema de Dotval.
pero pues no es lo común, pues se debe de dar el Dosval. Ya ustedes con lo que han escuchado, pues si está indicado, pueden ustedes indicarlo y lo esperado es que el paciente va a empezar a mejorar si se le dan las condiciones de sostén adecuadas, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, recibe felicitaciones desde Salina Cruz por el doctor Jesús Villalobos Martínez y le preguntan, ¿en algún paciente que excedió los días del tratamiento en primer fase, se suspende el tratamiento y se inicia la segunda fase o qué se hace? Y en este caso, ¿se debe realizar alguna prueba de farmacoresistencia? No entendí bien, el paciente tomó más tiempo de fase intensiva. Le repito la pregunta, doc. ¿En algún Ujú. paciente que excedió los días de tratamiento en primera fase, se suspende el tratamiento y se inicia la segunda fase o qué se hace? Sí, sí, así es, se pasa a la siguiente fase. Hay condiciones en las cuales, de acuerdo a la respuesta clínica lenta o presencia de baciloscopías positivas todavía, el hacer una baciloscopía no necesariamente habla de que la bacteria está viva, podríamos estar viendo el cadáver de la bacteria, pero se ha visto también que algunas personas responden lentamente y se puede entonces prolongar un poquito más la fase intensiva, ¿no? Depende mucho de la respuesta clínica. No pasa nada mientras no haya toxicidad por fármacos y ya si se detecta eso y no requiere, o sea, no sé, de manera consciente no se le está dando ese mayor tiempo de fase intensiva, pues se pasa a la de sostén y ya sigue su tratamiento normalmente, no pasa nada, mientras no haya toxicidad. Gracias, doctor. La doctora Guadalupe pregunta, entonces, en los niños menores de 5 años, si tomamos como positivas las pruebas de PDD mayores a 5 milímetros, ¿sería indicación para iniciar tratamiento? Entonces, en general, los niños menores de 5 años que tienen un contacto con un caso bacilífero deben recibir profilaxis, ¿no? Deben recibir profilaxis de cajón, digamos. Ya platicamos que el PPD podría dar falsos positivos, o sea, que el PPD me salga positivo y que tenga relación con la vacuna de BCG en niños pequeñitos. Entonces, en esos casos, una prueba de interferón gamma sería mejor, sería más útil. Ahí no hay interferencia con BCG. Pero en general, el niño que convive con un caso bacilífero y es contacto, se le debe de dar la profilaxis con isoniazida. El detalle es que ahorita anda escasa, ¿no? Y entonces tenemos algunos pacientes que pues se les indica, pero no hay isoniazida. Es Muchas un gracias, problema. doctor. Gracias. Ya la última pregunta, que ya vamos a finalizar. ¿Es válido usar medicamentos para minimizar los síntomas gastrointestinales del tratamiento de tuberculosis? Sí, también como saben, pues es muy común la gastritis, ¿no? Asociada a los medicamentos. En general no se recomienda el usar antiácidos, inhibidores de bomba, no se recomienda. Lo ideal es tomar los medicamentos en ayuno y no se recomiendan estos antiácidos, pero a veces se hace necesario. Hay otras estrategias, otra opción es que se fraccione el tratamiento, ¿no? A lo mejor se toman 2 en la mañana y 2 en la noche. Nada más que ahí pues podría haber el riesgo de mal cumplimiento, ¿no? Si ya son 2 tomas en lugar de una, pues entonces podría haber problemas de cumplimiento, pero es una opción también, que no caiga todas las 4 como bomba. Y también se puede usar antiácidos si no hubiera otra opción y tratar de espaciarlo lo más posible las tomas, ¿no? Si yo me tomo los antituberculosos en la mañana, dar el antiácido en la noche para que no interfiera tanto. Muchísimas gracias, doctor. Tiene muchos saludos y muchas felicitaciones por excelente ponencia de sus colegas de Oaxaca, de Salina Cruz, de Santa Gertrudis. Y de nuestra parte de la Facultad de Medicina le damos muchas gracias por haber participado en esta conferencia. ¿Algo más que le gustaría agregar?
Pues sí, o sea, nuevamente recalcar que la tuberculosis sigue estando presente, estamos teniendo incrementos en el número de casos y debemos estar alertas para detectar esos casos, tosedores crónicos, como les había comentado, llegan ya con vaciloscopías tres cruces a nosotros y nunca fueron detectados. Y otro fenómeno que se ve frecuentemente es la pérdida de seguimiento, ¿no? O sea, si un paciente ustedes tienen a su cargo en su comunidad, pues no lo pierdan, no lo dejen, ¿no? El paciente ya no vino, pues ya no vino, ya abandonó el tratamiento, ¿no? Más bien hay que ir a buscarlo y ver qué problema está surgiendo, por qué el paciente no está acudiendo, a lo mejor está teniendo efectos adversos y hay que buscar la manera de que esos pacientes terminen su tratamiento y se curen, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la programación. De antemano, muchísimas gracias de parte de la doctora Nancy. Una disculpa porque no pudo despedirlo, pero muchas felicidades. Fue una excelente ponencia, muchas preguntas para ustedes y de antemano, muchas gracias. Aquí, perdón, antes de cerrar, hay aquí un comentario del doctor Pérez Luna sobre el resultado mixto, los herbolarios le han dado excelentes resultados. Es muy importante eh, recordar que la herbolaria y los medicamentos naturistas, existe la idea de que no tienen efectos adversos, ¿no? Porque son naturales, porque no tienen problema. Pero aquí el cuestionamiento es que si realmente esa hierba, ese medicamento natural, nos está dando un cambio, nos está dando un beneficio, necesariamente es porque tiene un efecto farmacológico. Y entonces, como no existe una eh, evidencia científica sobre la utilidad de estos medicamentos, pues estamos un poco en lo empírico, ¿no? Estamos en lo empírico. Y es un hecho bien demostrado que estos medicamentos pueden ser hepatotóxicos, ¿no? Ya hay muchos reportes al respecto de Herbalife y de tés, ¿verdad? De hierbas que la gente toma y que producen hepatotoxicidad importante. Entonces, yo sí quisiera hacer esa observación. Si es posible evitar este tipo de medicamentos, sería lo más conveniente. Sí, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por parte de la facultad, por parte de la doctora Marta Silvia Martínez Luna y por parte de la Coordinación de Educación Médica Continua y de la doctora Nancy. Esperamos poder contar con su apoyo nuevamente en un tiempo y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Saludos Nos a vemos, todos. doctor. Gracias.